Bienvenidos a este video, el tema será el cheque. ¿Qué es un cheque? Para empezar hay que determinar que el cheque nace de un contrato de cuenta corriente con una entidad financiera. Usted, para poder tener una chequera, debe abrir previamente con una entidad financiera una cuenta corriente bancaria. El cheque nace entonces del producto de una cuenta corriente bancaria con una entidad financiera debidamente reconocida por la Superintendencia Financiera de Colombia. El cheque es un título valor. No es un instrumento de crédito, es un instrumento de pago. Por lo tanto, el cheque, la única presentación que tiene es para su pago. La otra situación que se presenta con el cheque es que ese cheque solamente lo hacen los bancos a través de unos formatos ya preestablecidos por cada entidad financiera. Sin embargo, pues dadas las características del cliente, se puede perfectamente, de acuerdo con el banco que le va a entregar a usted la chequera, acordar que usted le coloque al cheque o haga el cheque en la forma en que usted de pronto quiera adaptarla a su empresa o a su forma personal. Pero eso implica pues que haya una aceptación del banco junto con una solicitud suya en hacerlo en tal sentido. Pero el principio y la norma general es que los cheques deben ser preimpresos y deben ser entregados por la entidad financiera al cliente. En el cheque encontramos tres personas. Primera, el librador, que es la persona que firma aquí el título valor. Luego el beneficiario, que es a quien se paga el título valor, que el beneficiario puede ser usted, puede ser el banco o puede ser una tercera persona. Y luego el librado, que es el banco titular de la entidad financiera. Cualquier tipo de banco, cualquier entidad financiera, entonces es el librado. Entonces, librado, banco, beneficiario puede ser usted, puede ser un tercero o puede ser el mismo banco. Y el librador es la persona que firma el cheque, es la persona que tiene la cuenta corriente bancaria. ¿Cuáles son las obligaciones que adquiere el banco? El banco adquiere las obligaciones de pagar los cheques que usted le gire y hacer una oferta de pago parcial. El banco tiene la obligación de hacer una oferta de pago parcial. ¿Qué es un pago parcial? Te llega y se presenta con un cheque a cualquier entidad financiera de Colombia y le entregan un cheque por 10 millones de pesos. Resulta que en la cuenta corriente bancaria hay 8 millones de pesos. Obviamente, es una obligación suya que cuando usted gire un título valor cheque, usted va a tener previamente los fondos allí. Eso no se debe hacer, pero bueno, pongámosle la idea de que porque devolvieron un cheque usted no se dio cuenta, o cualquier situación, una remesa no llegó a tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, usted no tiene en ese momento sino 8 millones de pesos y un señor a quien usted le gira un cheque por 10 millones de pesos se presenta al banco y tiene 8 millones de pesos. El banco tiene la obligación de decirle, señor, hay 8 millones de pesos en esa cuenta, ¿los quiere retirar? Esa es una obligación del banco. Y usted dirá si lo acepta o no lo acepta. Si lo acepta, pues entonces el banco le paga los 8 millones de pesos y le coloca al revés del título cheque, le coloca la anotación de que se pagó 8 millones de pesos y que solamente en ese cheque queda un valor para pagar de 2 millones de pesos. ¿Qué pasa con los cheques adulterados cuando son pagados por el banco? En eso tenemos dos normas, una norma del Código del Comercio del 732 y la otra del 1391. El banco, en la 1332 del Código del Comercio, dice que son 3 meses para usted comunicarle al banco de que le pagaron un cheque adulterado. Después de que le llegue su extracto, usted tiene 3 meses para decirle al banco, mire, hubo un cheque, aquí me pagaron un cheque adulterado. Pero el 1391 habla de 6 meses. En unas veces las cortes o los juzgados han tomado los 3 meses, otras veces han tomado los 6 meses. En mi criterio deben ser los 6 meses por aquello de la ley 53 de 1887, que es la interpretación de las normas, dado que esta es una norma posterior, prevalece sobre una anterior. Ahora bien, en estos procesos que se han presentado por adulteración de cheques o cheques falsificados, hay que determinar primero, o el fallador debe determinar primero, cómo fue el manejo que le dio usted a ese título valor cheque. Porque resulta que las personas muchas veces tiran una chequera en un cajón, alguien sustrae un cheque y alguien lo presenta para su firma, para su pago con una firma adulterada. Entonces, si usted no tuvo suficiente cuidado y el banco demuestra que usted no maneja lo suficientemente cuidadoso esos cheques, pues a usted lo van a hacer responsable de ese pago adulterado, porque usted debe aprender a manejar los títulos valores. Esos títulos valores deben estar preferiblemente en una caja fuerte o guardados en una forma tal con una persona responsable, que no haya riesgo a que vayan a sustraer un título valor de ahí. La otra situación se presenta es cuando
las firmas son adulteradas de tal forma que el banco no sea capaz de percibirlas. En este sentido, pues, hay una providencia en la que dice que el banco se hace responsable. En las providencias judiciales que han resuelto este tema sobre las adulteraciones de los títulos valores, se tiene que los jueces han determinado primero el manejo que le da usted al título valor y segundo la adulteración que se hace de esa firma. Si la adulteración es una adulteración burda, pues el banco resulta responsable del pago de esos títulos valores. Hubo un proceso en que una señora le dejaba a su secretaria los cheques firmados para pagar las cuentas de una empresa. La niña pues cogía la chequera y la guardaba en un cajón común y corriente, ya no le tenía ninguna seguridad a ese cajón. Alguien le sustrajo un cheque, obviamente esos cheques estaban firmados por la señora en blanco, que eso también es costumbre, pero es una mala costumbre de las personas dejar cheques firmados y más dejar cheques firmados sin ninguna seguridad. Obviamente le llenaron un cheque y obviamente fue pagado ese cheque porque la firma pues concordaba con todo. La señora después dijo que ese cheque se lo habían extraviado, pero el juzgado, pues a través de la investigación, a través del proceso que se hizo, se determinó que la señora no guardaba, no tenía esos títulos valores en custodia y por lo tanto, pues entonces la declararon responsable por no haber tenido esos cuidados que se debe tener con un título valor. Otra de las partes del cheque es el pago del título valor. El cheque no es un instrumento de crédito, sino un instrumento de pago. Eso quiere decir que el cheque tiene una vida corta. El cheque en Colombia son 15 días para su pago. Una vez de que a usted le giren un cheque, usted tiene 15 días para presentarlo al banco. Si usted no lo presenta al banco durante esos 15 días, el título le caduca. Y si le caduca, pues pierde la acción ejecutiva de cobrar ese título a través de un proceso. Obviamente, para poder alegarse la caducidad, tienen que haber fondos en el banco. Es decir, el cuentacorrientista giró la plata, le entregó a usted el cheque, hubo la plata de los 10 millones durante los 15 días que dice la ley y usted nunca los cobró. Pues si usted los va a cobrar a los 15 o 20 días, después de los 15 días y ya la plata no está, usted va a protestar el cheque y el banco puede que se lo proteste, pero cuando usted vaya a cobrarlo jurídicamente, le van a proponer la excepción de caducidad y le va a salir triunfante esa excepción de caducidad. Luego esa acción jurídica del título ejecutivo la pierde, porque el título valor cheque no es un instrumento de crédito, sino un instrumento de pago. Entonces, una vez recibido el cheque, usted no tiene sino 15 días. Ahora, por eso es importante colocar la fecha en el título valor para poder determinar los días de caducidad y los días de presentación y los días de prescripción. También está la figura de la prescripción, que el título prescribe a los 6 meses. Es decir, después de 6 meses de girado un título valor, ya el banco no lo puede pagar, así sea que hayan fondos en la cuenta corriente. Ya se debe abstener a pagar ese título valor. Tenemos entonces dos figuras, la prescripción y la caducidad. La prescripción es la pérdida del derecho. Entonces, los bancos no pueden pagar ningún título valor que tenga más de 6 meses. De ahí la importancia de colocar en el título la fecha. Aunque la fecha en unos casos no tiene ninguna importancia, por decir algo, usted coloca en un cheque para pagar el 1 de agosto. Hoy estamos a 16 de julio, por decir así. 16 de julio es para pagar el 1 de agosto. Usted perfectamente se puede ir para el banco ahora, 16 por la tarde, y decirle que le paguen el cheque. El banco se lo tiene que pagar. La fecha se tiene por no escrita. Pero para efectos, ¿por qué? Porque el instrumento es un instrumento de pago, no es un instrumento de crédito. Y el cheque es pagadero a la vista. Inmediatamente el término de presentación, no hay término de presentación, simplemente es pagadero. La fecha en un cheque no se tiene por vista cuando usted se quiere cobrar. Es decir, usted puede perfectamente cobrar un cheque de esos que llaman posfechados, que eso no existe en la legislación comercial, cobrarlo inmediatamente se lo entreguen, no tiene ningún problema. Pero volviendo al término de la prescripción y de la caducidad, tenemos que la prescripción es de 6 meses, o sea que el banco no puede pagar ningún cheque después de los 6 meses. Pero dentro de esos 6 meses, si hay fondos, así sea que sea el título caduco, es decir, que usted no le ha presentado dentro de los 15 días siguientes, el banco está en la obligación de pagarlo. Prescripción, 6 meses, el banco no lo puede pagar. Caducidad, le caduca 15 días si usted tiene fondos en el banco, si hay fondos en el banco y usted no lo presenta. Pero eso no quiere decir que si usted lo puede presentar a los 2 o 3 meses y si hay fondos en el banco, usted perfectamente el banco lo puede pagar. Deme que no se pase más de 6 meses.
Ahora hay que tener en cuenta también en un proceso, cuando llegue a un proceso, le entregan un cheque sin fecha, usted perfectamente también en un momento determinado o las partes pueden probar de que a pesar de que ese cheque tiene o no tiene fecha, fue entregado en tal fecha. ¿Cómo prueban? Pues en el momento con testigos en el momento de la entrega, con la misma secuencia de los cheques. Si yo tengo una chequera que me entrega el banco y estoy girando cheques hoy 15 de julio y mañana 16 y pasado mañana 17 y le entrego a usted un cheque hoy, pues quiere decir que ese cheque es muy posible que se lo haya entregado el 15 de julio, porque nadie va a pagar o va a saltar un cheque en una chequera, sino que lo hace uno secuencialmente. Entonces esa es una prueba de que en qué fecha pudo haberse entregado ese título valor para efectos de la contabilización de las caducidades y de la prescripción. El cheque no tiene sino dos formas de ley de circulación, a la orden y al portador, no más. Esos son la ley de circulación en los títulos valores. Igual, los cheques perfectamente se pueden limitar su negociabilidad. Es decir, páguese únicamente el primer beneficiario, páguese únicamente a través de una cuenta de ahorros o páguese a través de una cuenta de ahorros de tal banco, de una cuenta corriente de tal otra. La Corte Suprema ha dicho que en caso de que usted reciba un cheque donde le diga páguese únicamente a la cuenta corriente de fulano de tal y usted no tenga cuenta corriente, pues usted tiene eso no es absoluto, ha dicho la Corte Suprema, y el librador, el dueño de la cuenta corriente, tiene la obligación de levantar ese sello para que este señor pueda cobrar ese título valor. La Corte, repito, ha dicho que esa negociabilidad no es absoluta en estos casos. Otra cosa es que nos vemos en los títulos valores es lo que se llama la cámara de compensación. La cámara de compensación es el método, eso se lo maneja el Banco de la República bajo un reglamento. Cuando ustedes ven que las motos llegan a las 4 de la tarde a los bancos, entregan unas tulas y recogen otras. Eso es lo que se conoce con el nombre de cámaras de compensación. Recoger los cheques que se entregan en una oficina de un banco determinado para pasarlos a otros bancos también, con el objeto de que hagan pues sus descuentos en las respectivas cuentas corrientes de esas personas. Tiene unas características. El cheque como documento es un bien mueble. Ese cheque es un cheque que sirve de instrumento de prueba. Ese cheque es un constitutivo de la existencia de una obligación. Es dispositivo porque puede disponerse de acuerdo a la ley de circulación. Es formal porque debe reunir los requisitos legales que exige la ley para tener un cheque. Repito, la letra de cambio y el pagaré lo pueden hacer ustedes, pero el cheque no lo puede hacer. El cheque tiene que ser una forma preimpresa por cada banco. En el Código del Comercio existe la figura a ruego. Los cheques no tienen esa figura. No se puede firmar a ruego. ¿Por qué no se puede firmar a ruego? Pues porque ya les dije que los cheques son producto de una cuenta corriente bancaria. Por lo tanto, esa firma tiene que estar exactamente igual a la firma con que se abrió esa cuenta corriente bancaria para poder entregarle a usted una chequera y poder usted girar los cheques. Hay unas sanciones establecidas en el Código del Comercio para aquella persona que se llama librador que gira un cheque y no es pagado. Entonces esa persona está obligada a pagar un 20% de sanción del valor del cheque. Eso lo puede cobrar por vía ejecutiva. Pero también hay que tener mucho cuidado porque esa persona que le entrega a usted un cheque y ese cheque le sale devuelto por falta de insuficiencia de fondos, no solamente le puede cobrar el 20%, sino los perjuicios que se emanen de haberle girado ese cheque. Por decir algo, una persona recibe un cheque de manos suyas y con eso va y compra una casa o da un anticipo para la compra de una vivienda, de un inmueble, con ese mismo cheque, ese cheque es devuelto y en esa promesa se ha firmado una cláusula penal, pues usted en un momento determinado se puede ver involucrado en todos los perjuicios que se derivaron de la firma de ese título valor. Anteriormente había mucho uso, hoy en día hay más bien un uso muy restrictivo del título valor cheque por aquello de las tarjetas de crédito y otros instrumentos bancarios que han hecho pues que el cheque se vea poco en el comercio. Hay unas clases de cheques, entonces tenemos la primera es un cheque cruzado, es decir, colocarle dos líneas paralelas. Eso quiere decir que usted no puede cobrar el cheque, sino que lo tiene necesariamente que consignar. Hay un cruzado que se llama cruzado especial,
cuando usted coloca entre las dos líneas el nombre del banco en donde se debe consignar el título valor. Hay otro cheque que se llama para abono en cuenta, también, donde le dicen a usted que ese cheque es única y exclusivamente para consignar en abono en cuenta. Hay otro cheque que es el cheque postfechado. Ese cheque postfechado en Colombia no existe. Es el cheque, es la famosa mala costumbre comercial, porque eso no puede ser costumbre porque es contra legen, en donde diga: mire, le entrego este cheque y hágame el favor y me presta 50.000 pesos, yo le entrego este cheque y usted me lo paga dentro de 20 días, lo pasa dentro de 20 días o yo dentro de 20 días se lo recojo. Eso no se debe hacer. Si usted quiere dar un crédito, si usted quiere tener un crédito de 50.000 pesos, pues firme un título valor que sería un pagaré o una letra de cambio si lo quiere, pero no con el instrumento cheque. Repito, el instrumento cheque es un instrumento de pago, no es un instrumento de crédito. Esos cheques posfechados no existen. Y lo peor de todo es que usted en un momento determinado esos cheques no solamente no los pagan, sino que usted no le puede iniciar un proceso penal a una persona diciendo de que lo estafó porque usted fue el que permitió que se hiciera esa operación y que esa operación no está permitida por la ley, está contra la ley, porque el cheque se paga a su presentación. El otro cheque es un cheque certificado. Ese cheque certificado es cualquier visado que le coloque un secretario a un cheque, eso equivale a certificación. Y la certificación equivale a que el banco va a responder por los fondos. Es decir, el banco está diciendo: puede cobrar ese título valor porque yo banco respondo por los fondos de ese título valor. La norma y las providencias que han salido han dicho que cualquier visado, cualquier chulito, cualquier anotación que le ponga algún funcionario del banco equivale a un visado. Otro cheque que hay es el cheque de gerencia. Ese cheque de gerencia que sí es hoy en día se utiliza mucho en las transacciones comerciales con el objeto de no cargar grandes sumas de dinero. Es un cheque girado contra el mismo banco. Usted va al banco y compra un cheque de gerencia, le dice: necesito un cheque de gerencia de 100 millones de pesos, ¿a nombre de quién o a nombre mío? Si es del caso, usted deposita los 100 millones de pesos y el banco le entrega a usted los 100 millones de pesos. Y usted con eso hace la operación. Entonces esos cheques tienen la característica de que el banco es el que responde por el pago. Ese es un cheque, ha dicho la Corte Suprema de Justicia y la Superintendencia, que es un cheque común y corriente. Tiene las mismas condiciones de caducidad y tiene las mismas condiciones de prescripción. Tenemos el otro cheque, que es el cheque fiscal. Está dado por la Ley Primera de 1980. Ese es el cheque fiscal que usted hace o gira a una entidad pública, por ejemplo a la DIAN. Usted va a pagar los impuestos a la DIAN y le gira a través de un cheque. Ese cheque se convierte en un cheque fiscal. Ese cheque no puede ser cobrado por nadie. Ese cheque tiene que ser única y exclusivamente, no es negociable, y única y exclusivamente se debe consignar en la cuenta de la DIAN. No más, no tiene otra característica diferente. Ya que usted le gira un cheque a la DIAN, se convierte en un cheque fiscal y ese cheque no tiene negociabilidad alguna. El otro cheque es el cheque viajero. Ese es un cheque también de uso, con el objeto de usted no cargar sumas de dinero. Claro que hoy están las tarjetas de crédito, pero bueno, hay muchas personas que utilizan el cheque viajero. Usted quiere viajar para el exterior, usted va a su banco y el banco le entrega a usted unos talonarios y le dice que va a viajar a Francia o a Europa, y ellos le dan los corresponsales y usted perfectamente allá, le dan el talonario de cheques y usted perfectamente allá, cuando llega un corresponsal bancario a Francia o a Inglaterra o a España, va y cobra los cheques, el banco se los da y no hay ningún problema. Este cheque ya tiene una prescripción de 10 años. Esa es la prescripción. Allí cambian esos términos de prescripción, pero ese cheque, repito, es para uso, o también puede serlo en el caso de, eso puede ser a nivel nacional o puede ser a nivel internacional. Usted se quiere ir en Armenia, se quiere ir para Barranquilla, no quiere llevar dinero, tampoco quiere llevar un cheque de gerencia, pues perfectamente puede llevar unos cheques viajeros para que los cobren el corresponsal en el banco en Barranquilla. No hay ningún inconveniente. El otro cheque es el cheque con provisión garantizada. Ese cheque con provisión garantizada también se usa en muchos créditos. Por ejemplo, usted el banco le ofrece a usted esas son operaciones de crédito. Muchas veces le dicen a usted: tenga, le vamos a prestar 2 millones de pesos. Y le vamos a prestar, ¿cómo los puede cobrar? Los puede cobrar a través de cheques. Y le dan unos formatos, por ejemplo, de 1 millón de pesos mensuales. Dice: usted le puede cobrar cada mes, puede cobrar 1 millón de pesos. O si los quiere cobrar, ya usted habla con su banco y el banco le dirá, o su entidad financiera, cuál es la negociación que se hace con los títulos valores.
Esos cheques con provisión garantizada, entonces le dicen, tenga, usted tiene un año para cobrar estos títulos valores, durante todo el año tenga, le entregamos estos títulos por de $1.000.000 cada uno en unos formatos especiales y usted puede hacer uso de ellos. Entonces, esos cheques es lo que se conoce con el nombre de provisión garantizada. Generalmente eso lo utilizan como una especie de crédito que se puede hacer a una persona bajo ese contexto. Otra de las condiciones del cheque es que si usted gira un cheque y después se muere, pues ese cheque no quiere decir que se perdió. Los herederos pueden tomar ese cheque y cobrarlo perfectamente, no tiene ningún inconveniente. La muerte del cheque no impide que usted pueda cobrar, o su incapacidad sobreviniente no puede impedir que usted cobre un cheque, ni el banco no pagarlo. El banco sí puede rehusar el pago en los eventos en que haya una orden judicial o en los eventos en que le llegue una notificación de la superintendencia en que está en una liquidación obligatoria o alguna situación de estas de insolvencia. Perfectamente el banco puede rehusar el pago si hay una orden anterior a ella. También existe la figura de la revocación. Usted puede dar al banco, girar un cheque y después de girar el cheque dar orden de pago. Aquí hay que tener en cuenta cuál es el contrato y mirar el contrato de compra de cuenta corriente cuando usted celebró con el cheque. A ver cuáles fueron los términos que se redactaron con la revocación del cheque, porque en esos contratos puede aparecer de que el banco puede aceptar o no aceptar la orden de revocación de un título valor, dado que pues eso se presta para como falta de seriedad, en que usted le gira un cheque a una persona de 10 millones de pesos y acto le gira de los 5 minutos dice que no le paguen el título valor. Tendrán que haber razones muy justificadas, muy claras para que el banco rehúse ese pago de título valor. Eso sí, las consecuencias son a su cargo. Cualquier cosa que suceda, usted es el responsable financieramente de las sanciones y de los perjuicios que pueda ocasionar por la revocación del título valor. En cuanto al cobro de cheque ya en la vía jurídica, recuerde que cuando usted presenta un título valor, el juez perfectamente puede observar que ese título ha caducado y declarar la caducidad, mas no puede declarar la prescripción. La prescripción tiene que solicitarse a través de un memorial. El demandado le dice al juez, no, ese título no me lo puede cobrar porque está prescrito, pero el juez no la puede declarar de oficio. En cambio, en la caducidad, si el título ve que está caduco, el juez puede perfectamente declarar de oficio la caducidad de un título valor. Deben tener mucho cuidado, pues, los efectos de recibir un cheque, los efectos de la fecha y los efectos del tiempo del cobro del título valor, dado que con esto se presentan muchos inconvenientes a la hora de cobrar o a la hora de ejecutar un título valor, porque cuando usted se dé cuenta ese cheque está caduco, pierde la acción y es muy probable pues que se quede sin una acción ejecutiva, sin que judicialmente pueda hacer efectivo ese título valor. Obviamente pues no quiere decir que no pueda cobrarse por otras vías judiciales, pero ya como por la vía ejecutiva ya no lo podría hacer. Pierde la acción ejecutiva, que es una acción rápida y que tiene unas características especiales, como por ejemplo la autenticidad de las firmas. Tiene una serie de elementos que permiten pues dar cierta garantía, es decir, cierta rapidez al proceso. Hasta pronto, suscríbase y comparta.